Muy bien, tengo entendido que aquí tenemos chicos de grado 11, ¿cierto? Bueno, pónganle mucha atención a todo lo que vamos a hablar hoy, porque yo sé que esta charla les va a servir mucho, chicos. Primero, hablar un poquito sobre el panorama actual de la droga en Colombia. Miren, yo la conferencia la titulé Adicción a las sustancias psicoactivas, abordaje preventivo desde la familia. Me interesa, como les decía, que hagamos un enfoque preventivo del tema de las drogas. Introducción. Hace mucho dejamos de ser un país solo productor de drogas. Colombia se ha convertido en un país consumidor. Y consumidor de una gama muy amplia de drogas. O sea, no son 2 o 3, sino que son muchas. Ya no tenemos esos antiguos carteles, pero hay numerosas bandas de microtráfico. El microtráfico es un fenómeno mediante el cual se ofrece droga, sobre todo a la gente joven, pero no con una estructura, con un gran líder y una estructura como jerárquica como la de los carteles, sino que son pequeñas bandas que operan independientes. Por ejemplo, en Bogotá está dividida en 21 localidades y en todas las localidades hay bandas, pero no están lideradas por una sola persona, sino son grupos pequeñitos que operan individualmente o independientemente. Así es difícil combatir el fenómeno y está pasando en todo el país. Yo he estado en Nariño, he estado en la costa, en el Atlántico, he estado en el departamento de Córdoba, en el departamento del Cesar, y en todos los lugares que yo visito hablando de este tema es lo mismo, bandas de microtráfico que ofrecen la droga a los jóvenes. Ha aumentado la presencia de droga en los colegios, ese es otro fenómeno. Ya no solamente vemos gente que vende droga en los alrededores de los colegios, sino incluso jóvenes que llevan droga al colegio, que se la ofrecen a sus compañeros, ya sea gratis o vendida. Entonces es un fenómeno que ya no solo es afuera del colegio, sino que ya se presenta al interior de las instituciones. La mayoría de los adictos no son habitantes de la calle. La mayoría de los adictos a la droga son gente que estudia, gente que trabaja, personas que uno no pensaría que tienen un problema de drogadicción. Una política de prevención no solo debe involucrar a los estudiantes. ¿A quién más deberíamos involucrar? A los padres de familia. Yo no sé si ustedes opinan igual que yo en esto. Yo digo que hoy por hoy saben más de droga los jóvenes que los papás. ¿Ustedes se han dado cuenta? Entonces, cuando un padre de familia no maneja tanto el tema, pues es difícil que contribuya en la prevención. Lo que el hijo le va a decir es: mamá, usted no sabe de eso, ¿sí? Papá, eso no es así. Entonces, eso es un fenómeno que tenemos que empezar a abordar. El padre de familia también debe recibir estas capacitaciones y esta información. La adicción no es un problema solo de fuerza de voluntad. La adicción es una enfermedad. Y es una enfermedad grave que ataca la mente y el cuerpo del adicto. La persona, a medida que consume y empieza a hacerse adicta, empieza a sufrir de algo que llamamos dependencia. Para estar normal o para estar bien necesito la droga. Y se vuelve una enfermedad crónica que afecta a la mente y el cuerpo. Por eso es que no hablamos solo de fuerza de voluntad cuando tratamos con un adicto. También hay que decir que se diversificó el mercado. En Colombia hay más de 70 sustancias psicoactivas. Más de 70. Ustedes de las 70, ¿cuántas conocen? Más o menos. Por ahí 3, 4, 5, ¿cierto? Como que uno no conoce tantas. Uno escucha, eso. Escuchar es una cosa y conocer es otra. ¿Saben qué pasa? Que no hay actualización en el tema. La gente sigue pensando que las drogas son cocaína, marihuana, bazuco, la heroína y cigarrillo y alcohol, y como que hasta ahí llegamos. Y resulta que son muchas más de 70. Bueno, hay un estudio que se ha realizado en Colombia 2 veces. El primero se hizo en el año 2000, y el otro se hizo en el 2013. Vamos a ver si se vuelve a hacer este año que viene. Ese estudio se llama Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas. Es un estudio que ha dado respuestas a varias preguntas. Una pregunta es: ¿cuáles son las principales causas de consumo y desarrollo de adicción en adolescentes colombianos? Esa fue una pregunta. Se encontraron 5 factores. Ahí están escritos: curiosidad, desconocimiento, querer sentirse grandes, conflictos familiares o escolares y presión de grupo. Fueron esos 5. De esos 5, ¿cuál creen ustedes que ganó, que ocupó el primer puesto? La curiosidad quedó de segunda. El desconocimiento quedó de primero. Miren, según ese estudio, el desconocimiento es el factor número 1, el segundo es la curiosidad, el tercero la presión de grupo. ¿Por qué el desconocimiento? Porque muchos jóvenes adictos reconocen
que cuando empezaron a consumir, ellos no sabían que eso era una droga o no sabían que eso era adictivo. Y el segundo puesto lo ocupan los curiosos, que son jóvenes que dicen, mire, yo sí sabía, pero yo quería probar. A mí este resultado me parece importante, en el sentido de que podemos orientar las campañas de acuerdo a estos resultados. Si el desconocimiento ocupa el primer puesto, ¿qué deberíamos hacer con los jóvenes respecto al tema? Hay que dar información. El desconocimiento se combate con conocimiento. Si el joven nos dice, yo no sé de esto, enseñémosle. Enseñémosle sobre cuáles son los riesgos del consumo. Enseñémosle, por ejemplo, que hay drogas que son peligrosas, pero que no lo parecen. Miren, ¿sabe qué me he dado cuenta? Que hay jóvenes que opinan que hay drogas adictivas y otras que no. El otro día me lo dijo un joven en un taller de un colegio, que estábamos hablando de drogas y él decía, mire, es que uno sí puede consumir drogas, pero las que no sean adictivas. ¿Qué opinan? Resulta que todas las drogas tienen potencial adictivo. O hay otro que una vez me dijo, uno sí puede consumir, pero poquito. O sea, como si fuera la cantidad lo que es riesgoso. Entonces, mire cómo son ideas falsas sobre el consumo que hay que aclarar a los chicos. Todas las drogas tienen potencial adictivo y todo adicto empezó probando. Hablemos entonces de los signos o indicios de consumo. Esto me lo preguntan mucho. ¿Uno cómo se da cuenta si el hijo de uno está consumiendo drogas? A veces no es fácil detectar el consumo. Incluso a veces pasan años y los papás ni se enteran. Aquí escribí algunos de los signos o indicios más comunes. Por ejemplo, cambios de conducta, conductas inusuales en el muchacho. Empieza a haber cambios que sean muy sutiles, pueden ser cambios no tan drásticos, no tan importantes, pero que uno los nota. Hay mamás que dicen, yo sí lo empecé a notar raro. Yo lo veía como diferente a raro. Puede pasar que haya disminución del rendimiento académico o que haya etapas de aislamiento, agresividad o desinterés. Los cambios en los ciclos de sueño. Mire, hay drogas que producen somnolencia. Por ejemplo, la marihuana produce somnolencia. Pero hay drogas que quitan el sueño, como por ejemplo los estimulantes. Hay uno que se llama éxtasis, ¿sí lo han oído? Y la misma cocaína puede producir estados de activación que duren días. Puede haber ausentismo escolar, o sea que el chico no va al colegio o no entra al colegio. Malas compañías, llegadas tarde a la casa, cambios en la alimentación. Una droga que quita el apetito son los inhalantes, como el popper. ¿Han oído hablar del popper? El popper suele cortar el apetito. Hay drogas que aumentan el apetito, por ejemplo la marihuana suele aumentar el apetito. El consumidor de marihuana, sobre todo en las primeras etapas, come más que de costumbre. Puede haber descuido físico, falta de higiene, se pierde dinero y objetos de valor. Mire, esto pasa mucho, que el joven que consume droga se gasta su dinero en droga. Y si luego no tiene dinero, ¿qué sigue? ¿Y a quién le roba? A la familia. Entonces la familia empieza a notar que se empezó a perder dinero, se perdieron objetos de la casa. Eso es común, ¿qué pasa? Ojos rojos, mirada perdida, pérdida de peso, mentiras para salir a la calle, mentiras acerca de a dónde va, o con quién, o dónde estaba. Entonces los papás empiezan a pillarlos en mentiritas. O también aparecer con lujos o dinero sin una explicación lógica. Porque hay chicos que empiezan a consumir, pero luego terminan vendiendo drogas. Mire que estos son signos o indicios, pero también hay que decir que no son pruebas de consumo. No son pruebas. Yo no puedo acusar o juzgar a alguien por un cambio o dos. No nos vamos a volver paranoicos tampoco. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, dice cambios en la alimentación. Ahora no es que si tu hijo termina el almuerzo y pide otro poquito, ¿no? Le vas a decir y usted que lo que está fumando, porque pues eso no, así no funciona. Bueno, vamos a hablar de marihuana. Yo quiero que empecemos hablando de esta droga, porque sé que hay muchas dudas respecto al tema. Miren, la marihuana es una planta. El nombre de la planta es cannabis. Y el cannabis tiene dos grandes clases. Esta es la cannabis sativa y la cannabis índica. Son dos clases. Pero las dos tienen efecto psicoactivo. O sea, las dos producen lo que el consumidor llama una traba, la produce el cannabis. Sea índica o sativa, ambas lo producen. Ahora, es una planta que se ha usado para muchas cosas. Con cannabis se han hecho, por ejemplo, se hacían telas.
Con cannabis se han hecho medicinas. El cannabis es una planta que tiene usos para la humanidad. Pero uno de los usos que le ha dado al ser humano es el efecto psicoactivo. O sea, la consumo y tengo un efecto en mi cerebro, me produce cierto efecto que puede ser percibido como agradable y eso hace que la posibilidad de seguirlo haciendo sea más alta. En este momento en nuestro país se está promoviendo el uso de cannabis como medicina y hay que aclarar muy bien las diferencias entre el uso medicinal y el consumo con fines psicoactivos. Y lo primero que tenemos que entender es que el cannabis, como todas las plantas, tienen unos componentes. En el caso del cannabis hay 3 componentes que nos interesan. Uno se llama cannabinol, el otro se llama cannabidiol y el otro se llama tetrahidrocannabinol. Los 2 primeros, miren la imagen que está ahí, los 2 primeros son medicinales, el CBN y el CBD. Ayudan a pacientes que tienen, por ejemplo, dolor crónico, a pacientes que tienen problemas de articulaciones, a pacientes que reciben quimioterapia. Y la quimioterapia produce efectos secundarios, como por ejemplo náuseas, pérdida del apetito, la persona no duerme bien. Entonces el cannabis ayuda a personas que reciben quimio a dormir mejor, a comer mejor, a sentir menos náuseas. El cannabis también ayuda a pacientes con arteriosclerosis. Disminuye los síntomas de la arteriosclerosis, que es una enfermedad del movimiento. Y también se ha demostrado que tiene utilidad en pacientes con Parkinson. Pero repito, ¿cuáles son los componentes que producen esos efectos? El CBN y el CBD. Los 2 que están ahí de primero, CBN y CBD. Pero hay un tercer componente de la planta, que ese sí no tiene propiedades medicinales, y se llama el THC, tetrahidrocannabinol, el que está de tercero. El THC no tiene efecto medicinal, lo que produce es efecto psicoactivo y puede causar adicción. Entonces, para utilizar el cannabis como medicina, lo que se hace es que se extraen esos 2 componentes de la planta a través de un proceso químico que se llama destilación. Se puede extraer el CBN y el CBD y gracias a eso se hacen medicinas con esos 2 componentes. ¿En qué formas de presentación vienen esas medicinas? Pomadas, aceites, muy bien, hay goticas y hay incluso pastillas hechas con CBN y CBD. Estas pastillas, estas cremitas, estas goticas, esos aceites producen alivio de síntomas sin causar adicción, porque no contienen ¿qué? THC, no lo contienen. El problema de consumir marihuana es el THC, los otros 2 componentes no son adictivos. Y repito, no se consumen fumándola, sino en goticas, en aceites, en cremas, en pastillas. Esas son las formas de presentación. Esto es muy importante entenderlo. Cuando algún día seguramente usted la EPS le va a dar marihuana. Pero no es que usted va a ir a la EPS y va a salir de allá con 10 porros de marihuana a ir a fumar. No, le van a dar unas goticas, le van a dar un aceite o una crema que usted la puede utilizar sin riesgo porque no contiene tetrahidrocannabinol, no contiene el componente adictivo de la marihuana. ¿Está claro? Entonces está bien usarla medicinal. Lo que no está bien es ir a fumarla, o ahora también se puede consumir para trabarse en brownies, tortas, galletas, hasta gomitas hay de marihuana. ¿Ustedes sabían? Chocolatinas de marihuana. Ahora no solamente es fumada, se puede consumir ingerida. Ojo, la marihuana produce adicción. Esto es lo primero que hay que decir. Los efectos de la marihuana no solamente es que se traba a la persona, sino que le va causando adicción. Produce también daño en vías respiratorias, puede causar enfisema y afecta los procesos mentales como el autocontrol, la fluidez verbal y la memoria. En estas zonas del cerebro que están de colores, la marihuana produce efectos a largo plazo. Autocontrol, fluidez verbal y memoria. En Colombia tenemos un estudio que se está haciendo en este momento, lo está haciendo la Universidad Nacional, sobre el efecto de la marihuana en el lóbulo parietal, que es esta parte de acá. Los resultados van a salir este año mismo, pero les puedo adelantar que sí se han encontrado efectos en pacientes consumidores crónicos de marihuana. O sea que la marihuana sí tiene la capacidad para alterar las funciones del cerebro. También hay que decir que el uso de marihuana también depende del tipo de marihuana que se utiliza, puede producir más adicción. En Colombia,
Hay una marihuana que se fuma mucho que se llama creepy. No sé si ustedes han oído hablar del creepy. Resulta que la marihuana tiene clases, ¿sí? El creepy, junto con la punto rojo y una que llama Santa Marta Golden, son de las más potentes en THC. Tienen niveles muy altos de THC. La marihuana que se solía fumar en Colombia en los años 80 era una marihuana que llamaban Corinto, que solo tenía 3% de THC. Pero la creepy, que es la que más se fuma ahora, tiene 18%. 18 es 6 veces más potente que la que se fumaba en los 80. Eso significa que el consumidor actual de marihuana se hace adicto más rápido, porque tiene mucho THC. También se fuman variedades como una que llaman capucha, otra que llaman regular y otra que llaman kush, que son también con altos contenidos, pero el THC más alto lo tiene la creepy, que es la que más se fuma en nuestro país. Eso nos preocupa. El que fuma marihuana, casi siempre, después de un tiempo, empieza a consumir otras drogas. Es muy común que el consumidor de marihuana no se quede ahí, sino que luego empieza a diversificar el consumo. Entonces, por eso se ha dicho que la marihuana es como la puerta de entrada a las adicciones, porque la mayoría de pacientes adictos que están en fundaciones reconocen que comenzaron por la marihuana. ¿Cómo se detecta el consumo de marihuana? Pues hay un indicio muy claro que es el olor a marihuana. ¿Ustedes ya reconocen ese olor? El olor a marihuana cada vez es más común que uno por ahí, pasa uno por ahí igual. También los ojos rojos o irritados, risa injustificada, desinhiben su conducta, se ponen más sociables, más habladores que de costumbre, aumenta el apetito, aumentan las horas de sueño, puede haber dificultad para memorizar, encontrarle marihuana o pipas entre las pertenencias. Mire, ese es un síntoma muy claro de consumo. El que consume marihuana suele tener marihuana por ahí guardada, o accesorios para consumirla, como las famosas pipas. Entonces imagínense un papá que le encuentra eso al hijo. Eso sí, el hijo le va a decir que eso es de quién. Eso es de un amigo. Casi siempre eso no es cierto. Es de él. Ya sea que lo consume o lo comercializa. Usan chicles, aromatizadores, gotas para los ojos, para disimular ese efecto de ojos rojos, o no dejar que le cojan sus cosas o le entren al cuarto. Porque si un chico, usted le toca la maleta y se asusta, algo esconde. Pero vuelvo y digo, son signos o indicios, no son pruebas. Yo no puedo acusar ni de una vez juzgar solo con un indicio. ¿Ok? Eso no se debe hacer. Por ejemplo, ahí dice gotas para los ojos. Mi mamá usa gotas para los ojos. Pero yo no creo que mi mamá esté metida en las drogas, ¿no? Bueno, esperemos que no. Hablemos un poquito del éxtasis. El éxtasis es una droga que se consume como pastilla. Son unas pasticas, así como estas que se ven acá, ¿sí las ven? Son hasta bonitas, sí, son de colores, tienen alto relieve, son bonitas. Pero miren, el éxtasis tiene un efecto doble. Los consumidores de éxtasis dicen que lo que buscan es energía y un estado de euforia. Entonces, el consumidor suele decir que se sienten felices y bailan toda la noche. Hay un problema. El éxtasis produce unos efectos secundarios peligrosos. Uno de ellos es que sube la temperatura del cuerpo. Y hay otro que es que sube la presión arterial y el ritmo cardíaco. Todo eso junto, ¿qué puede causar? Un infarto. Hay gente que en medio de su consumo de éxtasis ha terminado con un problema cardíaco y algunos mueren. El éxtasis es una droga que tiene ese peligro, que la persona puede entrar en paro cardíaco. En Colombia hay una cosa grave y es que el éxtasis casi siempre lo rinden, o sea, lo trituran, lo mezclan con más cosas y lo revenden. Ese proceso de adulteración de la droga hace que sea más peligroso. Por ejemplo, en Colombia suelen rendirlo con levamisol. Levamisol es un antiparasitario que se usa para el ganado. Usan yodo o cloro en polvo o usan cal. ¿Usted cree que al que rinde esto le interesa la salud del que consume? ¿Qué es lo que le importa a ellos? Dinero, es la plata. Entonces, para rendir eso es lo mismo. A mí me parece muy tenaz es que el consumidor, aquí por ejemplo venden el fantasma azul, está muy peligroso, el Superman rosado, la granada, y esta es la Bart Simpson. ¿Sí alcanzan a ver ahí a Bart Simpson?
Estas son las redes sociales en alto relieve. Parecen dulces, pero son droga. Esta, la que le muestro de primeras, el fantasma azul, en Bogotá venden mucho esa, y esta casi siempre viene ya adulterada. Pero los consumidores usualmente no saben, ellos simplemente la compran y se la toman con agua. Es una droga peligrosa. Hay una que es peor, que es de la misma familia, que se llama cristal. Les voy a mostrar, esto es el cristal. El cristal viene en forma de cristales, parece vidrio roto, y se fuma con pipas. Los consumidores de cristal usan pipas. Ellos meten el cristal en la boca por la pipa y calientan la pipa. Desde afuera le usan un encendedor o una vela, y esto se evapora, se vuelve humo de color blanco, y ese humo se lo chupan por la boca. El cristal produce un efecto muy potente en el cerebro. Yo le preguntaba a pacientes míos de allá de la Fundación Mena, ¿usted ha fumado cristal? Sí. ¿Usted qué sentía cuando hacía eso? ¿Qué siente cuando lo hace? Yo me acuerdo mucho que uno me dijo, es que el cristal te hace sentir como si fueras el rey del mundo. Te sube. Inclusive te sientes capaz de hacer cosas que nunca has hecho. Pero así como te sube, luego te baja. Entonces cuando pasa el efecto uno se siente mal, uno se pone ansioso, vacío, se pone maluco, se siente incomodidad en el cuerpo, entonces uno quiere otra vez estar bien y por eso lo vuelve a hacer. Esto es lo que hace la droga en una persona, le va cambiando la forma como el cerebro percibe las recompensas. Todos los seres humanos tenemos en nuestro cerebro un sistema que es producción de unos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina y la epinefrina. Resulta que estas drogas producen liberaciones de serotonina y de dopamina en grandes cantidades. Eso es agradable, el problema es cuando el efecto pasa. La persona ya está abajo, no está normal, está abajo. Y para estar normal, ¿qué necesita? Otra dosis. Miren lo que le hace el cristal a una persona, no sé si alcanzan a ver ahí las fotos. Estas son fotos reales de personas adictas a esa droga. El cristal produce un deterioro físico que se da en unos 2 años, algo así como 1 año, 2 años, ya la persona se empieza a ver muy deteriorada físicamente. Tuve el caso de un paciente que en medio del síndrome de abstinencia, él se pegaba contra la pared, en la cabeza. Él se le iba a la pared y le pegaba, él decía que era un desespero, que lo único que se le quitaba era un dolor muy fuerte. Ese muchacho a mí me daba mucho pesar porque era muy joven, tenía como 22 años y estaba muy mal por la adicción. Ahí es donde yo les digo, un adicto no se divierte, un adicto sufre. Al comienzo el consumo puede ser divertido, pero muy pronto se va volviendo en una esclavitud de la que la persona no puede escapar. Me preocupa mucho el consumo de popper. El popper se ha difundido mucho el consumo. Dime. Pues como una sugerencia, pues de pronto como el problema más grande es el desconocimiento, porque de pronto no podríamos tener esta misma charla de un profesional con los estudiantes. Eso se puede hacer, pero en esta hablar de, por ejemplo, cómo se detecta consumo. A mí no me conviene que los jóvenes oigan esa parte. O lo mismo en la parte, perdón, o en la parte final vamos a hablar de cómo podemos como padres contribuir en la prevención. Esa parte me gusta, exacto, esa parte me gusta hablarla con ustedes, porque con los chicos se trata diferente. Entonces sí se puede hacer con los jóvenes, pero en un espacio distinto. ¿Sí? Si quieren cuenten conmigo, yo les ayudo. Pero esta sí es para papás. Claro que invitaron a algunos chicos de grado 11 y no me parece mal. ¿A ustedes les está gustando la charla? Sáquenle provecho a esto. Pero luego lo hablamos con los estudiantes, ¿vale? Bueno, miren, el popper. El popper es una droga que se inhala. O sea, lo que hacen es que destapan la botella, la ponen en la fosa nasal, inhalan los vapores de la botella. ¿Qué es lo que pasa? Que el popper produce un efecto cortico, dura unos 30 segundos. El efecto es muy breve. Se traban, pero el efecto es tan cortico que lo vuelven a hacer al ratico y luego otra vez y luego otra vez. Una persona puede pasar horas metiendo popper con efectos de 30, 40 segundos cada vez que lo hace. El popper no es inofensivo. De hecho, el popper nació como un limpiador. Se usa para limpiar cueros o aparatos electrónicos. El popper es un químico, pero al olerlo, como huele tan fuerte, produce efectos psicóticos. ¿Qué es lo que pasa? Que el popper produce efectos muy nocivos en el sistema respiratorio. Puede producir daño en la vía respiratoria porque quema la vía respiratoria. También produce fatiga, dolores de cabeza que duran días
y posibles efectos nocivos en los riñones y en el hígado. Entonces, esto no es un químico inofensivo, no es bueno que una persona huela coca. ¿Saben qué pasa en Bogotá? Hay jóvenes que llevan hipóper al colegio y empiezan a rotarlo entre los compañeros. ¿Sí? Eso es muy grave. Imagínense usted un niño llevando esto al colegio. Entonces un niño de grado quinto, sexto, séptimo, no sabe qué es eso, ve que los de los demás están oliendo, venga, yo también quiero oler eso. Y les cuento una anécdota, que es hasta graciosa. Imagínense que yo estaba dando esta charla en un colegio y un profesor dijo, mire, aquí pasó que en grado noveno una niña estaba oliendo un frasco en plena clase y él se dio cuenta. El profesor es que se le acercó a la niña, le dijo, venga, entrégueme lo que tiene ahí. Y le quitó el frasquito y la interrogó. Pero mientras la interrogaba, el profe dice que olió varias veces el frasquito. Se trabó el profe. ¿Ah? ¿Hacen eso? ¿Ah? ¿Por qué le pasó eso? Por desconocimiento. ¿Sí? El profe todo trabado en clase. Entonces, por eso está chévere que veamos las fotos para que a usted no le pase una cosa de esas. ¿Bueno? Bien. Y mire, son sustancias que se van poniendo de moda. ¿Saben cuál tenemos ahorita de moda? Los vapeadores. Los tales cigarrillos electrónicos. Hablemos un poquito de eso. ¿Quieren? Arranco con una pregunta. ¿Usted le compraría un vapeador a su hijo? No es buena idea hacer eso. Y le voy a decir por qué. Los vapeadores, para los que no sepan qué es un vapeador, es un dispositivo para fumar que nació como una alternativa al uso del cigarrillo. O sea, cuando una persona es adicta al cigarrillo, pues el cigarrillo contiene unas sustancias, una que se llama nicotina, otra que se llama cadmio, otra que se llama alquitrán. Y estos componentes, esos componentes van produciendo daños respiratorios e incluso cáncer de pulmón o cáncer de vías respiratorias. Algún día alguien dijo, oiga, inventémonos un aparato que sirva para fumar, pero sin esos componentes. Entonces se inventó el cigarrillo electrónico. Es un dispositivo que adentro contiene un líquido y una resistencia química eléctrica que calienta ese químico. Al calentarse produce humo y la persona fuma, pero no está fumando el cigarrillo convencional. ¿Qué utilizan entonces para que se queme? ¿Cuál es el contenido del líquido? Pues son varios componentes. Uno se llama propilenglicol. El propilenglicol es un químico que se usa en la industria del maquillaje. Al quemar propilenglicol se produce mucho humo. Pero el problema es que el propilenglicol inhalado va dañando la mucosa respiratoria. Y de esto ya hay pruebas científicas. El propilenglicol inhalado produce daños a largo plazo. Hay otros componentes, por ejemplo la vitamina E y los aceites vegetales. Esos dos componentes se pueden ingerir en alimentos, se pueden incluso untar en la piel sin problema, pero si se inhalan van dañando la vía respiratoria. Y se genera una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otra más grave que se llama EVALI. Les sugiero que busquen un poquito sobre esa enfermedad. El EVALI es una enfermedad pulmonar asociada al uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos y ya está comprobado que puede matar personas. Lo que quiero decir con esto es que aunque sea una alternativa para dejar de fumar, no es buena idea que un niño ande vapeando. Lo otro que está pasando es que sí contienen nicotina, o sea, el componente activo, adictivo del cigarrillo, y también en algunos casos cannabis. ¿Cuál es el cannabis? La marihuana. Entonces hay jóvenes que en vez de dejar de fumar, que nunca han fumado, están empezando a fumar y a hacerse adictos a la nicotina o al cannabis con cigarrillos electrónicos. Conclusión, no le vayan a comprar eso a sus hijos. Y si un hijo suyo anda vapeando, dialogue con él, ojalá le quite eso y que no lo siga haciendo, porque de verdad es un riesgo para su salud a largo plazo. Probablemente eso no le va a pasar en 1 o 2 inhalaciones, pero a largo plazo sí. El LSD. Esta droga se llama LSD, dietilamida del ácido lisérgico, o también le llaman ácidos. Son papelitos que se ponen en la lengua o que se tragan y que producen alucinaciones visuales o auditivas. Para explicarlo un poco mejor les cuento qué es lo que a mí me dicen los consumidores de eso. Ellos dicen, cuando uno consume LSD, uno empieza a ver el mundo diferente. Los colores se ponen más brillantes,
los objetos parecieran cobrar vida, las caras de las personas se transforman, inclusive algunos dicen que sienten que se elevan en el aire o que su cuerpo se infla como un globo. Son alucinaciones. También hay alucinaciones auditivas, ¿no? Escucho ruidos, escucho voces, los sonidos se distorsionan, todo eso. Pero hay un problema. Esto también puede producir algo que ellos llaman malos viajes. ¿Qué es un mal viaje? Cuando la alucinación se vuelve desagradable, se convierte como en una pesadilla. El consumidor de LSD que entra en un mal viaje dice, eso no hay cómo detenerlo. A uno le toca esperar a que se le pase. Empiezan a tener mucho miedo, paranoia, me están persiguiendo, me van a robar, me van a matar. La persona puede empezar a ver cosas que le dan de verdad terror. O empezar a sentir como mucha rabia contra la gente. Me decía muchacho, empecé a ver que la gente me miraba mal, resulta que mi amigo me decía, pero es que nadie lo está mirando mal, pero yo sentía rabia, como que me estaban juzgando y era que estaba en un mal viaje. Tengo una anécdota de un paciente. Imagínense que él llegó a la casa bajo los efectos de esta droga y se acostó a dormir. Al rato se levantó al baño y cuando iba para el baño él vio un ladrón esculcando cajones, un ladrón. Se devolvió por un palo, lo cogió a palo y era el papá. El muchacho dice, yo le juro que cuando yo vi a esa persona, ese no era mi papá. Menos mal había un hermano de él ahí y el hermano fue el que impidió una tragedia. Ese muchacho ha podido matar al papá. En medio de un mal viaje, o sea, un mal viaje puede hacer que la persona haga cualquier cosa. Entonces no es una droga inofensiva en ese sentido, puede hacer que la persona haga cosas que son peligrosas para él o para mí. Me parece importante que tengamos en cuenta esto. Esta droga no es nueva, pero ahorita otra vez está de moda, son como que se van poniendo de moda por temporadas. Yo tengo un sobrino es un chico que hace música electrónica y él, allá en Bogotá le pagan por ir a poner música en bares, en discotecas. Entonces eso ellos le llaman un toque, es como un DJ, ¿no? Entonces pone música y la mezcla y toda la cosa. Él se mueve mucho en estos ambientes, entonces yo hablo con él, a veces le pregunto cómo va, cómo le ha ido, qué contratos le han salido, y le he preguntado sobre este tema, las drogas. Hablando con él de eso, yo le digo, oiga, ¿usted qué tanta droga ve en esos lugares? ¿Qué creen que me dice? Me dice, tío, es impresionante, o sea, de verdad el tema de la droga ahora entre los jóvenes es muy fuerte. Me decía una frase que me dejó pensando, me dijo, tío, mire, hay gente que ni siquiera va a bailar o a escuchar música, van a drogas. Él se da cuenta porque él está viendo, ¿no? Está poniendo la música, pero él está mirando lo que está pasando. Él dice, son sitios bonitos, el sonido es bueno, pero es una olla, mucha gente consumiendo. Hay otros que son sanos, que van, bailan, disfrutan de la rumba y no, uno los ve que están bien, pero hay muchos que se van a esa droga. Y entonces me pongo yo a pensar, nuestros hijos, ustedes chicos, van a estar en esos lugares. Y el que le va a ofrecer la droga al hijo de uno es un amigo. Es un amigo. Es alguien de su misma edad, de pronto hasta la pareja, el novio, la novia, o alguien que le gusta. Una persona que no se ve como un drogadicto, un habitante de la calle, es un amigo. Entonces ahí es donde hay que hacer prevención. Y decirle a los jóvenes, a ti te la van a ofrecer, eso estoy seguro. La decisión de hacerlo o no hacerlo puede cambiar el rumbo de tu vida. Porque la vida uno le cambia con esa decisión. Y yo que trabajo en fundación y veo a estos jóvenes tratando de salir de la droga, les puedo decir, la decisión correcta es decir no. Esa es la correcta, decir no. No hay necesidad de ponerse bravo, ni de dejar de hablarle al amigo. Es tu amigo, pero él verá lo que hace. Es que una enseñanza muy buena que deben tener los jóvenes es, tú puedes estar rodeado de gente que está haciendo algo malo, y eso no significa que tú también. Yo he estado rodeado de gente que haciendo cosas que no deben hacer, pero eso no significa que yo las haga. Yo decido mi conducta y mi futuro lo planeo yo. Eso hay que enseñarlo a los chicos desde pequeños, porque la influencia está ahí. Y uno no los puede tener encerrados toda la vida. Ellos van a salir, van a vivir, van a compartir, van a estar en lugares donde hay estos riesgos. La decisión es personal, pero debe estar basada en la información. Porque un joven que no sabe de esto cae muy fácil. Ahora están mezclando jarabes para la tos con gaseosa, imagínense. Mire, es que hasta el jarabe para la tos puede ser una droga si no se usa bien. Cuando uno tiene tos, ¿cuántas cucharadas se puede tomar de jarabe? Una, ¿cada cuánto?
cada 8 horas, está bien. Pero si te tomaras un frasco, o 2 o 3, te va a trabar. Porque el jarabe para la tos contiene codeína. Y la codeína es un opioide que puede causar adicción. La codeína, la morfina, la heroína son opioides. ¿La morfina para qué sirve? Para el dolor. Cuando una persona tiene un dolor muy intenso, le dan morfina. Hay otros opioides que tratan el dolor. Por ejemplo, hay uno que se llama la oxicodona. En Estados Unidos, por ejemplo, recetan un medicamento que se llama el Oxycontin, que es un derivado del opio que calma el dolor. El problema es que a las personas que les recetan eso, muchas veces se quedan luego adictas a ese medicamento, el tramadol. Exactamente. Pues imagínense que ahora están mezclando disque tramadol con gaseosas, jarabes para la tos con gaseosas. Estos son medicamentos que se usan por el tiempo que el médico diga, en la dosis que el médico diga. Pues esto está causando adicción y hasta muertos, porque la codeína en alta dosis puede parar el corazón de un muchacho. Entonces son modas que me parece a mí que hay que hablar con los chicos para que no vayan a caer. Si usted ya sabe que eso le hace daño y alguien le ofrece, seguramente va a decir no gracias. Eso es decir no gracias. Bueno, consideraciones finales. ¿Qué podemos hacer entonces para contribuir en la prevención? A mí me gusta mucho recomendar algunas cosas que yo siento que ayudan. Son recomendaciones que las hago muy respetuosamente, ojalá que las tengan en cuenta. La primera, ser buen ejemplo. Ser buen ejemplo. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿El ejemplo empieza en dónde? Por la casa. ¿A qué me refiero? A que si uno no quiere que sus hijos anden consumiendo drogas, pues más vale que seamos un buen ejemplo y no consumirla nosotros. Empecemos por el alcohol y el cigarrillo. ¿El alcohol es droga o no es droga? Sí. ¿Y el cigarrillo? Entonces empecemos por ahí, porque no las podemos sacar del costal, también son drogas. Si usted consume alguna de esas, entonces probablemente usted está dando mal ejemplo. Yo no le digo que usted como adulto no se pueda de pronto tomar de vez en cuando un traguito. Me refiero a que se emborrache, llegue borracho a la casa, o peor aún, le ofrezca trago a los hijos. Porque hay papás que hacen eso, que le dicen al hijo, venga mi hijo, siéntese que yo le voy a enseñar a tomar. No. A un hijo hay que enseñarles que el alcohol es una droga que puede ser muy peligrosa, puede inclusive acabar con la vida, porque hay mucha gente que o se muere de una cirrosis o de un accidente puede manejando embriagado. El cigarrillo, lo mismo, y todas las demás drogas. Empecemos pues, por ser un buen ejemplo. Segundo, informarles oportunamente acerca de los riesgos de consumir. Oportunamente es desde cuándo? Desde pequeños. Yo pienso que la prevención del consumo debe iniciar en la temprana infancia. Puedo hacerlo desde chiquitos, en la medida en que ellos vayan entendiendo. Miren, cuando mi hija estaba pequeñita, a mí me gustaba, de hecho mi familia es muy rumbera, ¿no? Hacen fiestas y eso. Entonces, vamos a la fiesta, van los tíos, los primos, y ahí hay licor. Entonces, en casi toda familia hay un tío que toma mucho, ¿sí se han dado cuenta? Eso es muy típico, ¿no? Casi toda familia hay un tío que es el mejor dicho. Bueno, entonces, cuando íbamos a esa fiesta, yo le decía a mi hija, póngale cuidado al tío se llama Gonzalo, póngale cuidado al tío Gonzalo, y mañana hablamos de cómo se portó él y por qué se portó así. Ella le echaba ojo al tío, pequeñita, pero le echaba y me miraba y se reía. Y al otro día charlábamos, le decía, bueno, venga, ¿qué fue lo que viste? Papá, el tío Gonzalo se puso a tomar aguardiente y se emborrachó. Y después, ¿qué pasó? Me dijo, no, pues que se puso cansón, eso ni podía bailar bien, y luego tocó acostar. Entonces empezamos a hablar de por qué el alcohol le hace eso a una persona. El alcohol produce efectos en la corteza prefrontal y en el cerebelo. Afecta el equilibrio, el juicio, la inhibición de conducta, el autocontrol, lo inhibe. Entonces empezamos a hablar de cómo el alcohol daña un poco el funcionamiento cerebral, poquito a poco, pero también otros órganos, ¿como cuáles? El hígado. ¿Y cuál otro? Puede dañar el páncreas, los riñones, el corazón y el cerebro. Mire que el alcohol es una droga terrible y la venden en la tienda, pero es una droga. Hablando de esto, yo lo que pretendía era que ella, ahí están haciendo señas ustedes,
Bueno, mire, ¿qué era lo que yo pretendía hablando de esto con mi hija? Que ella fuera consciente del riesgo del alcohol desde pequeña. Yo utilizaba al tío para enseñarle eso. Claro que él no sabe, no le van a decir, pero yo lo usaba para enseñarle. Eso ayuda. Cuando uno, por ejemplo, ve a un habitante de la calle y el niño pregunta a ese señor por qué está así, uno le puede explicar este fenómeno a través del ejemplo de otra persona. Usted no debería ser ni el tío borracho ni nadie que consume, pero use la vida cotidiana para enseñar. El tercer componente dice brindarles un ambiente adecuado donde existan 3 componentes. Yo los pongo así en una bolita. ¿Me ayudan a leerlos? Límites, acompañamiento y apoyo. Esta última parte de la conferencia quiero que hablemos de esas 3 palabras. Límites. ¿Ustedes piensan como yo que los límites son necesarios? Sí. Muy importante. Hay niños que crecen sin límites y créanme, la ausencia de límites no es buena para los hijos. Hay papás o mamás que no ponen límites, que les parece que tienen que ser amigos de los hijos. Y entonces, ¿yo para qué le voy a poner límites a un amigo? Más bien yo lo dejo que él se desarrolle, que él haga lo que quiera. Más bien me llevo bien con ellos. Yo creo que uno tiene que encontrar un equilibrio. Está bien llevarse con ellos, pero está muy mal no poner límites. Yo les sugiero dividir los límites en 3 grupos. Mire, aquí, así como está en esa imagen. Si ustedes se fijan, dice normas. Y en el primer renglón dice esenciales. Las esenciales son esas que no se negocian. Las normas esenciales se cumplen y cumplen. Deberían ser poquitas, 3 o 4, pero se cumplen. Luego las importantes, que pueden ser 8 o 10. No son esenciales, pero no dejan de ser importantes. Y cerramos con las flexibles, que es donde uno puede ceder, donde uno puede negociar o hacer excepciones. ¿Ponemos un ejemplo? Es un ejemplo, miren. En mi casa, el respeto es esencial. ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que el respeto es esencial. Y no uso de agresiones ni físicas ni verbales. Yo siempre he dicho que en una familia no se debería insultar ni decir malas palabras. Agredirse de alguna manera, cualquiera que sea, no está bien en una familia. Podremos tener discusiones, podremos tener conflictos, pero no agredir. Cuando mi hija empezó a ir a fiestas, le dije pilas con el tema de las drogas. No consumo de cigarrillos, alcohol o cualquier otra sustancia psicoactiva. Yo con esto he sido muy estricto, porque yo sé que cuando un joven entra a los 15, 16, 17, ya empiezan los compañeros a ofrecer drogas. Y lo que siempre le decía era, a mí no me importa si todos los demás lo hacen, tú no lo vayas a hacer. Y eso no lo voy a negociar. Cuando mi hija iba a las fiestas, yo iba por ella. ¿Para qué? Para ver cómo sale de ella. Me acuerdo mucho que llegaba yo la veía cómo salía, cómo camina, cómo me hablaba, los ojos, todo, yo la escaneaba completo. Yo hasta la olía, yo le daba un abrazo, pero era un abrazo olfativo, ¿no? En la jugada. Para mí eso es norma esencial. Normas importantes, por ejemplo, la hora de llegada, ¿les parece importante? Mantener su cuarto ordenado, ayudar en ciertas labores del hogar. Son normas importantes. Ahí puedes poner otras, por ejemplo, cumplir con las tareas del colegio, puede ser otra adicional. ¿Y cuáles serían las flexibles? Por ejemplo, el momento de hacer las tareas, el tiempo de uso de los aparatos electrónicos o la moda. Uno puede ser flexible hasta cierto punto. Este modelo ayuda, ¿por qué? Porque los chicos entienden, bueno, mis papás son chéveres, mis papás me entienden, a veces puedo convencerlos o negociar, pero no con las normas esenciales, porque con esas no hay ninguna forma de que yo incumpla. Yo debo responder por las esenciales. Este modelo ayuda. No dejen a sus hijos tan libres, tan rápido. Vaya despacio. En la medida en que vaya mostrando que es capaz de manejar la libertad, usted le va dando un poquito más. Pero no sean tan, hay gente que los deja solos nunca. Que las esenciales sean ¿cuántas? 3 o 4. Las esenciales deben ser poquitas. Si usted le llega al niño, bueno, aquí me van las 38 normas esenciales, eso no se lo cumple nadie. Entonces, 3 o 4, y hay que ir con esas que. El acompañamiento.
El acompañamiento consiste en que estemos pendientes de los chicos. Y lo digo porque esa es la otra que estoy viendo a los niños y a los jóvenes muy solos, donde conviven bajo el mismo techo, pero no hay verdadero acompañamiento, no hay comunicación. ¿Alguna vez ustedes se han dado cuenta que hay papás o mamás que todo el día regañan, están de mal genio, castigan todo el tiempo? Eso no es buena idea. Si usted es un papá que todo el día regaña, esta no es la estrategia buena para hacer acompañamiento. Hay papás que todo el día están regañando y criticando y molestando y dando órdenes. Desde que el niño llega al colegio, eso llega al colegio y empiezan, bueno, ¿cómo le fue? Cámbiese ese uniforme. ¿Cómo hace eso? Hagan, si le dejaron tarea, vaya, arregle ese cuarto que lo dejó todo desordenado. Y así toda la tarde. Esas chancletas no van ahí. No moleste al perro. Suelte ese celular. Va a la vez al oso. Todo el día. Abra esa ventana que ese cuarto está viendo feo. ¿Sí? Todo el día. Ayúdele ahí a su hermanito. Por la noche. Ya hizo la tarea, vaya a ver, lávese los dientes, acueste, de pijama, se mire la hora que es si usted no se ha acostado. Hasta mañana. Y luego le dice, lo quiero mucho. ¿No? Entonces, si usted todo el día está en ese plan, su hijo no quiere estar con usted. Entonces, un consejo importante: compartir o dialogar con los hijos empieza cuando usted empieza a contar cosas suyas a ellos. La gente suele pensar que una buena comunicación con un adolescente es preguntarle cosas, pero la mejor es contarle cosas. Si usted le cuenta algo suyo, algo que usted hizo esta mañana, algo que hizo ayer o antier o la semana pasada, cuéntele una anécdota. ¿Cómo te parece que fui a tal lado, me pasó tal cosa? Alguna cosita cuéntele. Cuéntele un chisme. Eso es válido. Le dice, si supo la de la vecina, y le cuenta algún chisme. ¿Sí? Cuéntele, si quiere, cuéntele un chistecito. Usted le puede decir, oiga, mijo, venga, ¿se sabe este chiste? Y le cuenta el chiste. Lo más seguro es que su hijo le diga, mi mamá tan boba, pero bueno, por ahí, ¿sí? Algo le dijo. Cuéntele un proyecto. Tal vez usted le puede decir, mira, estoy pensando hacer esto, ¿tú qué opinas? Mira, a los niños se les ocurren ideas muy buenas. Yo le hice un proyecto y le dice, mami, puedes hacer también esto otro. Hagan una receta juntos. Salgan un ratico, caminen, me acompaña allí y le compro un helado. Y que usted se fije en su cabeza, el objetivo es no peleo, no discuto, simplemente voy, compartimos un rato chévere. Eso es acompañamiento. Acompañamiento es que usted cuente cosas suyas para que ellos empiecen a contar cosas de ellos. ¿Saben qué hacía yo mucho y que me daba resultado? Yo le contaba, yo solo tengo una hija, yo le contaba historias que a mí me pasaron cuando yo tenía la edad de ella. Por ejemplo, le conté, me acuerdo mucho una vez, nos reímos porque le conté de la primera vez que yo me enamoré. Yo me enamoré, le dije, cuando yo tenía tu edad me enamoré de una niña, por primera vez en la vida me enamoré. Me dijo, ¿quién era? Dije, era una niña muy bonita, pero ella no me miraba. Ella andaba detrás de un bobo ahí. Claro, entonces ella le daba risa, me decía, ¿y tú qué hiciste? Entonces le decía, pues mija, yo le daba chocolatinas, me acuerdo, y le compraba unas tarjeticas que se llamaban credenciales. Como eso ya no existe, entonces me decía, ¿qué es eso? Ah, pues eran unas tarjeticas, y le conté cómo era. Le conté que yo ahorraba de mis onces, ahorré como un mes para comprarle un perrito de peluche de ojitos tristes, ¿se acuerdan? Que se llamaba Jordano. Eso. Entonces, un mes no aguantando hambre al recreo para regalar unos onces. Claro, mi hija se reía, me decía, ay, mi papá sí era bobo, decía. Pero al rato, esta anécdota es real, al rato va y me dice, papi, hay un niño de noveno que me gusta. Y ahí sí se me quitó la risita, obviamente no me gustó. Pero ¿por qué me contó? Porque sintió confianza. Entonces mire cómo en vez de uno andar de regañón todo el día y criticando y dando órdenes, más bien uno comparte, cuenta cosas y ellos empiezan a sentir esa confianza. No le digo que no le llame la atención, sí, habrá que hacerlo,
habrá que decirle haga ciertas cosas, pero no todo el día. Uno tiene que buscar ratitos para compartir. ¿Saben qué frase es bonita decirle a un hijo? Hijo, si algún día tú estás metido en un problema, dime. No importa el problema que sea. Si es grave, no tan grave, si te da pena, si te da miedo, no tengas miedo de contarme, porque aunque yo tal vez me enoje, yo te voy a ayudar. El problema que sea, hijo. Si te metiste en un problema por desobedecerme, igual dime, porque yo te voy a ayudar. Eso lo debe saber un niño para que lo conserve en su memoria y el día que se meta en un problema diga, esto se lo tengo que contar a mi papá o a mi mamá. Eso es acompañamiento. La tercera palabra, ¿cuál es? Afecto. Levantemos la mano los padres que amamos a nuestros hijos. Todos. Hijos, a ustedes los aman. Todos, los niños apenas voltean a mirar a ver si el papá sí lo va a decir. Bueno, miren, les digo eso. Ya con esto acabamos. El afecto es una herramienta que usted le da a sus hijos para la vida. No solamente los ame, sino demuéstrese. Y el afecto se demuestra de muchas maneras. Una muy bonita es el beso y el abrazo. Escoger a nuestro hijo, darle un besito, un abracito. Pero también decirles te quiero mucho, yo te amo mucho. Yo me siento muy orgulloso de ti. Yo quiero que tú sepas que tú me haces muy feliz. De vez en cuando dígale esas cosas a su hijo. Que nazcan de su corazón. Yo sé que usted las siente, dígales. ¿Saben qué frase muy bonita puede escuchar un niño algún día? Que su papá o su mamá lo admiran. Yo un día le dije a mi hija, yo te admiro mucho. Y ella se quedó mirándome y me dijo, ¿por qué? Le dije, hija, tal vez tú no te das cuenta, pero tú tienes unas cualidades muy bonitas. Y le dije, ¿cuáles? Ella no me dijo nada, pero se le notó en su carita que se puso contenta. Ellos no te van a decir en ese momento nada. El niño no te va a decir, ay, gracias mamá, aumentaste mi autoestima. No va a decir eso. Pero eso se siente. Y cuando un niño siente el amor y el afecto y el reconocimiento, eso es lo que le da seguridad y amor por sí mismo. Apréndanse esto. El amor de un niño y de un adolescente por sí mismo viene de afuera. Viene de afuera, de sus padres, de sus educadores, de sus amigos. Por eso es que uno no puede privar a un niño de amor. Porque cuando el niño crece con ese vacío, al final, ¿saben qué pasa? Que se deja llevar por lo primero que le dijo. Por el primero que le propuso algo malo. El primero que le dijo, camina, hacemos esto. O consuma esto. Ellos muy probablemente lo hacen. Porque necesitan reconocimiento, el amor y el afecto que no tuvieron en la casa. No priven a sus hijos de amor. Cada quien tiene su manera. No le puedo decir cómo, pero dé el amor que a usted le nace y demuéstrele ese amor. Me gusta mucho recomendar eso. He visto personas caídas en la droga que dicen, mis papás no me querían, yo no supe lo que era el amor de mi mamá, el amor de mi papá. Esos niños caen muy fácil en estas cosas. Entonces yo nunca me voy de una conferencia sin hablar de esas tres palabras. ¿Las repetimos? Límites, acompañamiento y afecto. Voy a terminar con una frase. Es una frase breve, pero me gusta porque resume esto que estoy diciendo. Se las voy a leer rápidamente. Dice así: busque un sano equilibrio entre el afecto y la disciplina. Educar con disciplina no significa educar con violencia, gritos o agresiones, sino establecer las normas y los límites necesarios en el momento en que sean necesarios y por el tiempo que sea necesario, siempre con respeto y con amor, y también con firmeza y decisión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Quiero recomendarles este libro. Este libro se llama Padres y Adolescentes, lo que debemos